vestido rasgado. Josías comienza su reinado siendo el segundo rey más joven de la historia de Israel. Y mira qué confuso es, porque él se llama Josías, pero Joás es el número 1 más joven de la historia. Pero yo no voy a hablar hoy de Joás. Joás comenzó a reinar de 7 años, este comenzó de 8 años. Y está aquel muchachito de 8 años, comenzó a reinar en Judá, hijo de Manasés. Encontró el reino despedazado, porque Manasés, su padre, introdujo la maldad en Israel a un nivel que nunca se había visto en toda la historia. De tal forma que aún en la misma casa de Jehová, en el templo que Salomón construyó, este tipo, Manasés, metió dentro la idolatría, dioses ajenos, y quitó todo lo que era adoración a Dios para hacer ahora adoración al mismísimo diablo. Suplantó todo. Ese fue el ambiente en el que creció Josías, viendo una maldad insoportable. Acrecentó la brujería porque su padre se daba solo a consultar brujos, de tal forma que este hombre, para mi parecer, el hombre más perverso que yo puedo ver en la Biblia, por mi pensamiento, no que Dios lo vea así, ¿ok? A tal nivel llegó este hombre, Manasés, el papá de Josías, que quemó a su primer hijo. Se acuerda que Dios le dijo a Israel que consagrara al primogénito para él, por cuanto les preservó la vida en Egipto. Cuando Dios los preservó la vida a los primogénitos de Israel, les dijo: esos primogénitos son míos. Pues Manasés hizo todito lo opuesto y se lo entregó al mismo Satanás, quemándolo al fuego. Eso fue lo que encontró este muchacho Josías cuando llegó. Su padre se acabó y comenzó a reinar tan joven, 8 años. Pero pasaron 10 años que no se sabe nada de él. Y a los 18 años, el sacerdote Hilcías encontró en el templo la ley escrita por Moisés y la leyó. Mire cómo fue este muchacho Josías, que aún no había escuchado, no había leído la ley. Quizás solo le contaban, ¿no? Pero no la había leído. Y hacía lo correcto, estaba reparando incluso la casa de Jehová. Pero en esto está cuando el sacerdote encuentra el libro de la ley y lo leen. Y cuando lo leyeron dijeron: esto hay que llevárselo al rey. Y cuando se lo llevaron al rey, entonces ocurrió lo que vimos. Cuando el rey leyó la palabra escrita por Moisés, rasgó sus vestidos. El tema es vestido rasgado. El rasgar el vestido significa dolor por algo que ha acontecido. Sufrimiento por algo que ha acontecido. Es la primera parte de interpretarlo. Y la segunda interpretación que se le da es que el rasgar el vestido significa: hoy hay un antes y un después. Hay un rompimiento, como quien dice: todo lo que había pasado se termina hoy. Hoy yo hago separación y comienzo una nueva vida. Eso fue lo que hizo el rey. Cuando él vio la magnitud de pecado que había en Israel, aún en la casa de Jehová, en la iglesia, imagínate, en el templo, dijo: esto no puede ser. ¿Ok? Y así mismo barrió Josías a los encantadores. Mire, recuerda que le dije que su padre tenía encantadores por todo Israel, que eso era una locura. Y él dijo: lo primero que hay que hacer, porque la ley lo prohíbe. A ver si no nos escuchan los brujos. Lo primero que hay que prohibir, dijo él, es brujería. Eso está ahí. ¿Lo va a leer conmigo, verdad? ¿Sí o no? Mire lo que dice la palabra del Señor. Asimismo, barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines y todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en la casa de Jehová. Este hombre dijo: aquí hay que barrer con todo lo que está sucio. Dijo barrer. ¿Qué hace uno? Ustedes que tienen experiencia con la escoba. ¿Qué es lo que se barre? ¿Pero por qué se barre? En otras palabras, ¿qué es lo que barre? La basura. Se toma la escoba y se comienza a barrer la basura. Él dijo: todo esta babosada de encantadores, adivinos, todo es basura, hay que barrerlo. Y lo barrió. No fue que solo lo dijo, lo barrió. ¿Tú te imaginas que su papá por años estuvo alimentando todo eso y este llega de repente y dice: hay que barrer con esto? ¿Cómo se sentiría el pueblo? ¿Usted cree que no causó un revolú ese hombre? Seguro que fue un revolú brutal.
¿A quién le iba a gustar ahora? Espérate, te está cambiando todo el país. ¿Qué está ocurriendo aquí? Barrió con eso. Dijo, no sirve. Da a entender que todo lo que no sirve en la vida nuestra hay que darle un antes y un después y barrerlo. Todo lo que sea basura al basurero. ¿De acuerdo? Sigo avanzando en el siguiente versículo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Cómo se llama el rey que estamos viendo en la historia? Josías, gracias. ¿Y cuál es el tema? Vestido rasgado, muy bien. Y ya vimos qué significa. Símbolo de dolor, símbolo de sufrimiento y símbolo también de partir, de hacer una diferencia. Hasta aquí llegó esto, comienza otra cosa. ¿Ok? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, y después de él nació otro igual. Te puedo decir por lo que está ahí, ni yo me arrepentí de todo corazón como este hombre, porque lo dice la Biblia. Mire el elogio que le da la palabra del Señor. El mismo Dios dice, y no hubo uno antes de él, ni después, que de todo corazón se arrepintiese y viniese a Jehová. No hubo uno antes de él, ni después, que fuese tan sincero en su corazón. Por eso rasgó su vestido y dijo, lo que hemos hecho ha estado mal, pero hoy se terminó. Hoy marcamos un antes y un después y comenzó a limpiar a todo Israel, a toda Judá, todo su territorio, a limpiarlo de todo lo que era basura, porque de todo corazón se arrepintió delante de Jehová. De hecho, si usted se acuerda de Deuteronomio 6:5, dice que el primer mandamiento que Dios dio fue, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. El hombre estaba cumpliendo la palabra de Dios. Lo leyó y dijo, hay que llevarlo a cabo. Ahí hay un problema con nosotros. Lo leemos, lo sabemos, pero no lo llevamos a cabo. ¿Qué problema? Sé lo que tengo que hacer, pero no lo hago. Este hombre dijo, no va a ser así. Tenemos que hacerlo. Ahora, hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Con todo lo que él hizo, con toda la reforma, Dios estaba tan indignado con Judá, con Israel, que ya había decretado eliminarlos. Y viene él y se arrepiente, y antes de que él hiciera todas las cosas maravillosas que hizo, Dios le mandó a decir a través de la profeta. Y eso es importante, una mujer. Y más curioso aún, el sacerdote no tenía iluminación de Dios, que iba donde una mujer. Mire, las mujeres en el Señor tienen un papel tan importante, pero tan importante las mujeres en las manos del Señor, a tal grado que, ¿usted se acuerda quién fue que fue primero a la sepultura a buscar a Jesús? Las mujeres. Fíjese que las mujeres toman ventaja muchas veces que nosotros los hombres. Son tremendas las mujeres. Bueno, entonces ahí está el asunto. Fueron donde la profetisa y le mandaron a decir a él, aunque tú hayas hecho esto y lo otro, y aunque te arrepientas, hijo, igual yo no voy a desistir de hacer lo que he dicho que voy a hacer. Mire que es decir, él pudo haber dicho, pero yo me arrepentí, pero yo barrí, pero yo voy a hacer todo lo que es correcto. ¿Cómo que no vas a desistir de tu vida? Y pudo haberse desanimado y no seguir adelante, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando él se arrepintió de todo corazón, no lo hizo bajo una emoción. Lo hizo con certeza de entendimiento lo que estaba haciendo. Porque cuando se arrepintió con su alma, le dijo a Dios, mi alma es tuya, estoy ligado a ti, me entrego a ti a totalidad y no me importa más nada que solo tú. Y aún así Dios hiciera o no hiciera, igual él lo seguía sirviendo. Muy diferente con nosotros. Fíjense que yo he experimentado en mí, se lo digo de verdad, porque a mí me pasa. Yo he tenido que decirle al Señor, Señor, no importa si yo no veo nada, no importa si no veo tu mano, tu favor, tu gracia apoyándome, ayudándome, igual yo sigo creyendo en ti. Y si un día viene, me encontrará luchando que lo intenté. Porque de esa forma le demuestro a él que lo amo. ¿Y qué fue? Ay, si yo amo al Señor, ¿y lo amas cómo? A ver, eso es importante, ¿verdad? Que las muchachas a mí me sorprenden. Yo aprendo mucho de las chicas, soy muy defensor de las chicas. Pero las chicas no se creen el cuento. Cualquier hombre, y perdón por la expresión, no lo digo en ofensa, yo soy hombre, cualquier babosada de hombre
le puede decir a una mujer que la ama, pero muy poquito es aquel que se lo demuestra. ¿De qué importan las palabras? ¿De qué sirve? Eso no sirve de nada cuando los hechos dejan mucho que desear. Igual pasa con Dios. Él no quiere, ay Señor, te amo, tú eres mi todo. Nada, demuéstrale que es tu todo. Demuéstrale que cuando llega el tiempo difícil a tu vida, lo sigues queriendo, lo sigues amando. Que si está lloviendo, igual voy para la iglesia. Que si hay nieve, igual voy porque lo amo. ¿No será eso que Dios quiere que demostrar que lo amamos? Dios lo sabe y Él nos mira. Oh, sí, ok. Pero este hombre, Josías, decidió marcar un antes y un después. Dijo, aquí yo hago una diferencia. Y la hizo. Pese a que le dijeron que igual el castigo venía, que no lo iba a detener. Aún así, lo siguió amando. Aún así, lo siguió sirviendo a Dios. Y hizo un reinado extraordinario. Una cosa que hizo este hombre, que no la puedo ver toda, cual nunca hubo otro rey que hiciera lo correcto como este hombre. ¿Cuál fue el beneficio que Dios le dio? Le dijo, mira, Josías, por cuanto rasgaste tus vestidos, yo no voy a desistir de mi ira, pero sí te voy a permitir que tú no vivas eso. Tú dormirás con tus padres en paz. Digo, hijo, no vas a ver todo el mal que yo voy a traer y tienes tu salvación garantizada. Tú dormirás en paz. Tú estarás en el seno de Abraham descansando en paz. No así los demás. ¿Ve qué importante? Al final de la jornada nuestra, ¿sabe qué es lo más interesante? Nuestra salvación. Que vayamos a descansar con Él en paz. Eso le pasó a él. Se esforzó, no pudo detener el castigo de Dios, pero sí descansó en paz. O sea, se fue con Dios. ¿Qué más importante que eso? ¿En cuál iba? ¿Y cuál versículo? No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. 26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá por todas las provocaciones que Manasés le había irritado. ¿Vio? Otro fue el que hizo la maldad. Otro fue el que hizo lo terrible. Él hizo lo correcto, pero no desistió Dios de lo que ya había determinado hacer. Pero a él le dio una pausa y le permitió descansar en paz. Eso fue hermoso, precioso. ¿Qué sigue diciendo el siguiente? Y dijo Jehová, también quitaré de mi presencia a Judá, como quité a Israel, y la desecharé a esta ciudad que había escogido, a Jerusalén y a la casa en la cual había yo dicho, mi nombre estará ahí. Judá, Jerusalén, es la ciudad amada. Lo que el Señor escogió para depositar ahí su presencia, para permanecer ahí con el pueblo de Israel, fue tan grande la maldad que aún ellos se contaminaron. Y Dios dijo, aún de ellos yo quitaré mi presencia. Mire qué importante. Mire, hermano, fíjense que no importa cómo Dios nos haya elegido, cómo nos haya escogido. Si nosotros persistimos en hacer lo incorrecto, llega un momento que Dios quita su presencia de nosotros. Eso es inevitable. No se puede evitar. Y cuando el hombre ya queda sin la presencia de Dios, queda absolutamente sin ninguna protección. Hay una cosa importante. Dice la palabra del Señor que Job, con todas sus cosas que él tenía, cuando se presentaba el enemigo a hablar con el Señor allá en el cielo, le decía, ¿y cómo no te va a servir si tú lo tienes rodeado? Hay un cerco alrededor de él. Por eso nadie lo puede tocar, Señor. Ese cerco se quita de nosotros cuando nosotros persistimos en hacer el mal. Eso es importante. No hay que permitir tal cosa. Ahora bien, con esta lectura me voy. Mire que le voy a mencionar. En la Escritura tenemos un montón de gente que rasgó su vestido. Comenzó Judá, hermano de José. Después Jacob. Después Job. Después Josué, Caleb y David y un montón de personajes en la Biblia que rasgaron su vestido. Uno de los que me llama muchísimo la atención es Eliseo. Eliseo rasgó el vestido, el manto que tenía Elías. Usted se acuerda cuando Elías fue arrebatado en un carro de fuego, que se lo llevó Dios literalmente con vida. Cuando él se lo llevó, el manto de Elías cayó. Y lo primero que hizo Eliseo fue agarrarlo y partirlo. No me pregunten por qué,
Pero ese bárbaro tenía un conocimiento del Espíritu que dijo: aquí yo parto la historia. Aquí hay un antes y un después en mi vida. Y por esa causa, cuando Elías ya se fue, agarró el manto de Elías, que ya lo tenía cortado, lo agarró, lo dobló y tocó el agua. Oiga eso, el Jordán. Y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y lo tocó. Y el Jordán se abrió. Lo hizo Eliseo con un entendimiento espiritual tan bárbaro. Partió la historia. Después que este hombre se fue, Elías, llegó él con un investimiento del poder bárbaro. En la vida de él, desde ahí, un antes y un después. Mire qué importante. Y en el versículo que vamos a leer, el mismo Jesucristo, con lo que hizo, también rasgó algo. Él no rasgó su vestimenta. En el templo de Jehová, en el templo que Josías limpió, en el templo de Jehová había un velo que separaba los muebles sagrados. En el Antiguo Testamento, estos muebles sagrados donde estaba la presencia de Dios estaban separados por un manto. Jesucristo, con su muerte, rompió ese manto de separación para darle al ser humano acceso directo a la misma presencia de Dios. ¿Se acuerda que le dije que el rasgar el manto tenía dos significados? El rasgar su vestido, en el caso de Jesús, el velo. Mire, cuando Jesucristo murió, ocurrieron cosas extraordinarias. Y vamos a leer un solo versículo. ¿Se atreve, sierva? Vuelva a leerlo. Y aquí el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, y la tierra tembló, y la roca se... Hasta las rocas se partieron en dos. Cuando Jesucristo murió, le dolió. ¿Se acuerda que yo dije al principio que el rasgar el vestido significaba dolor, representaba dolor y representaba un cambio de un antes y un después? A Jesucristo le dolió. Él sufrió literalmente todo lo que le hicieron estos bárbaros. Todo el castigo, todos los azotes, toda una corona de espinas incrustada en su cabeza. Toda un cargar una cruz por kilómetros de distancia mientras te van latigando. Sufrió todo eso. Su sufrimiento fue que lo llevó con ese dolor a llevar el sacrificio perfecto, a derramar su sangre por nosotros. Y cuando Él murió, en el momento que Él murió, ese velo se rasgó de arriba a abajo. Cuando usted usa una tijera, ¿cómo le hace usted? ¿Cómo corta? Corta hacia arriba, ¿verdad? Usted agarra un papel y lo corta así. ¿Ve? Ese velo no se cortó de abajo hacia arriba. La palabra es bien clara. Se cortó de arriba a abajo. Alguien tenía la tijera hacia abajo. Cuando Jesucristo murió, Él también rasgó el velo para marcar un antes y un después. Y lo que hacía separación de mi vida a la presencia de Dios ahora es accesible. Y eso significa que cuando yo acepto a Jesucristo, cuando me acerco a su presencia, ya no existe nada que me separe de la gracia, del favor de mi Dios. Y puedo tener acceso directo a la misma presencia de Dios por lo que Jesucristo hizo, por el sacrificio que Él hizo, marcando la historia, un antes y un después. Mire que hasta el tiempo, antes de Cristo, después de Cristo, ¿partió Él? ¿Sí o no? Un antes y un después.